Por fin ha sido AEW Forbidden Door, un evento más Forbidden Door que el año pasado, pero sin ser totalmente Forbidden Door. Y déjenme explicarme ante ese trabalenguas que les puse al inicio, pero un evento que se supone que debía recopilar talentos de Ring of Honor, de New Japan Pro Wrestling, de CMLL, de Stardom, prácticamente de todos lados del mundo, se basó en ser un evento de AEW, para las historias de AEW, para el talento de AEW. Y es que lo que caracterizaba Forbidden Door en sus primeros años era ser un evento en el que hubiera un choque de culturas, un choque de estilos, un choque de filosofías en el mundo de la lucha libre. Sin embargo, este año se sintió como un pay-per-view más de AEW, que eso para nada es malo, porque los pay-per-views de AEW este año están siendo increíbles, y este no es la excepción, pero con talentito prestado. No se siente realmente ese involucramiento con el resto de compañías. Y creo que queda perfectamente ejemplificado en la primera lucha. Así que, sin más tardar, sin más dilación, vamos a ver por qué Forbidden Door dejó de ser la puerta prohibida y pasó a ser la puerta permitida. Primer combate: los Young Bucks contra Amount Co. contra el Sky Team. ¿Saben? Cuando se anunció este combate yo me quedé muy consternado. ¿Por qué? ¿Cuál era tu sustento para tirarme de la nada unos Bucks contra Mount Co. contra el Sky Team? Muy pronto ese pensamiento dejó de ser una prioridad y pasó a ser: ¿qué mierda va a pasar acá? Porque viendo el lineup, viendo qué personas iban a estar involucradas en este combate, podía esperar lo que sea. Ya sea el mejor combate de la historia o el peor combate de la historia, no había punto medio. Sin embargo, acabó siendo un combate cumplidor. Claro, con toda la estructura de ser un opener. Literalmente es el opener más opener de todos los openers del mundo del wrestling. Pero dentro de todo es cumplidor. Lo que nos presenta son tres equipos que tienen una característica en común: se mueven de puta madre. Titan es un high flyer increíble. Los Bucks no hace falta ni presentación, se pueden mover como si la gravedad no existiera. Y Místico y Máscara Dorada un poco más de lo mismo. Entonces, ¿cómo es que estos equipos se iban a relacionar? ¿Y qué factor iba a cumplir en todo esto Shingo Takagi? A pesar de que Shingo durante el combate llega a hacer una que otra movida aérea, realmente no es su estilo. Shingo es otro tipo de luchador, un poco más asentado en la tierra, quizá un poco más técnico, un poco más brawler, pero un volador definitivamente no es. Entonces Shingo en este combate funcionaba más que nada como un compás. Él dictaba el ritmo de combate, o al menos por un rato dictó el ritmo de combate, y le daba esa pausa que quizá era necesario en este choque de adrenalina y locura que venía siendo el combate. Sin embargo, sí hay momentos en los que se siente que el ritmo baja dramáticamente, cuando se supone que debía subir. Y eso también es porque no se comprendieron muy bien los equipos. Se centraron en dar un gran spot fest, porque al fin y al cabo es un gran spot fest. Y toda relación del ritmo de combate, del tiempo, fue ignorada por un segundo, por unos momentos. Se hizo que el combate fuera un poquito para abajo. Tampoco me voy a quejar de un combate que salió de la nada y que pues estuvo bastante cumplidor. Un muy buen combate. Sin embargo, sí tiene esas cuestiones. Ahora, hay un problema mucho más grande, o yo tengo un problema mucho más grande con este combate. Yo no sé en qué momento vamos a evolucionar como sociedad. Yo no sé en qué momento vamos a dejar las tradiciones antiguas atrás y vamos a pasar a algo mucho más, a un progreso mucho más constante. Yo no sé por qué toda empresa de wrestling, cuando les dicen una triple amenaza en tags, deciden usar la regla de tan solo 2 hombres legales. Me parece increíble, me parece espectacular, pero no en el buen sentido, en el sentido de no me lo puedo creer. Porque una triple amenaza no solo se caracteriza por la historia que cuentan y también por la manera en la que se relacionan los luchadores que están en esa triple amenaza, sino que además de eso se caracteriza por el caos inherente que hay en ella. Por eso es que incluso ni siquiera hay descalificación.
Sin embargo, la regla de los dos hombres legales en las triple amenaza tag team limita bastante esta opción. Claro, no puedo negar que hay caos, por ejemplo en esta lucha hay un momento en el que todos hacen lo que sea y se ponen a volar y nadie toca el suelo y es espectacular. Sin embargo, cuando entramos a este formato de triple amenazas tag, ya te conoces del formato. O sea, ya te conoces la fórmula, cómo van a formular el combate. Porque genuinamente innovan muy poco. Ves una triple amenaza tag con el formato dos hombres legales, las has visto todas. El formato va a ser el siguiente. Aparecen dos luchadores muy buenos. Se van a enfrentar entre ellos como si fuera una lucha normal. De la nada, el tercer equipo le va a hacer el tag a uno de ellos y van a ir jugando ahí con el hot tag entre los tres. Y va a llegar un punto en el que les va a llegar al queso todo o alguno o los que hagan por ejemplo de heels van a hacer una huevada y todos se van a meter al ring a hacer un montón de movimientos. Listo, tienes tu triple amenaza tag. Y yo creo que podríamos innovar en ese sentido. Por dar un ejemplo, en NXT este mismo año hubo una triple amenaza tag entre Kendall Gray y Ryan Sinclair, Saruka y creo que Fatal Influence. Y esa triple amenaza fue espectacular. Por Dios, uno de los mejores combates del año. ¿Y saben por qué? Porque no hubo regla de dos hombres legales. Los tres equipos de mujeres tuvieron el tiempo y la sinergia, la coordinación, la química para hacer un gran combate lleno de caos, pero también de momentos de pausa. Es un combate que totalmente recomiendo para que vean cómo deberíamos hacer realmente las triples amenazas tag team y no con dos hombres legales. Es la única vez que WWE ha tenido huevos para esto, porque luego volvió a usar el mismo formato pitero de siempre. Y lo mismo con AEW, y yo sigo sin entender por qué. ¿Cuál es la razón, el motivo, la justificación detrás de esto? Pero bueno, ya no puedo seguir quejándome. Fue un buen combate. Me hubiera gustado que en vez de a Mount Cole hubiéramos traído a los Knockout Brothers, pero ¿sabes qué? En cierto modo siento alivio. Que se queden allá en Japón, que no los vean, que no salgan jamás de New Japan, por favor. En general, un buen combate, algo innecesario, pero está ahí. Ahora sí, a las luchas importantes, a las luchas buenas de verdad. Dios ha bajado de los cielos y me ha bendecido con la oportunidad de ver un Kenny Omega contra Zack Sabre Jr. una vez más. Y esta vez, un Kenny Omega y Zack Sabre Jr. en, bueno, no las mejores condiciones, en especial por Kenny Omega, que ya no está en su prime, pero sí son mejores condiciones que su primer combate, que fue hace 8 años. Este combate, para mí, no me importa lo que suceda, lo que sucedió después, es el combate de la noche. Y he visto gente que genuinamente no le ha gustado en lo absoluto. Pero vengo a explicar por qué ese combate de la noche. Y es que empieza con una premisa muy simple. Kenny Omega, al inicio del combate, intenta jugar el juego de Zack Sabre Jr. Intenta hacer wrestling técnico. Y claro, Kenny Omega es totalmente un maestro en esto. O sea, Kenny Omega es un maestro en casi todos los estilos de lucha libre. Pero no es Zack Sabre Jr. porque Zack Sabre Jr. es el maestro de wrestling técnico. Y ahí radica la diferencia. Al inicio, Kenny Omega piensa como si él fuera Kenny Omega de 2017-2016 y tiene frente al Zack Sabre Jr. de 2017-2016. Un Zack Sabre Jr. que en ese tiempo era prácticamente un novato que no había logrado gran cosa en Japón. Pero ya no es ese Zack Sabre Jr. y él rápido se encarga de demostrar eso. Él poco a poco va reduciendo y hasta dominando a Kenny Omega porque este Zack Sabre Jr. ya no es el Zack Sabre Jr. novato, el que fue al Cruiserweight Classic, el que pues con las justas pasaba en las primeras rondas de G1 Climax. Este es un Zack Sabre Jr. que fue campeón IWGP 2 veces y que además de eso también ganó el G1 Climax, siendo el segundo extranjero aparte de Kenny Omega que ha ganado el G1 Climax. Y esa es una posición que Kenny Omega no puede infravalorar. Y ahí es cuando Kenny Omega, dentro del propio combate, entra en razón y decide luchar como
Kenny Omega. Y esa es la dinámica de combate, un Zack Sabre Jr. y Kenny Omega que se dan cuenta no solo de sus errores, sino también de sus fortalezas y las aprovechan de manera espectacular, donde durante todo el combate, que es de un ritmo bien lento, o sea, es un combate lento, de el trasero en las lonas casi todo el rato, pero que juega una psicología y una historia de otro nivel. Es increíble cómo han hecho funcionar una historia que parecía tan sencilla y le han dado capas, porque esto también se va relacionando con la historia de redención de Kenny Omega. Desde que Kenny Omega perdió en AEW Dynasty contra NJF, viene hablando de esta redención que él necesita. Y no estamos hablando de una redención estilo Hangman Adam Page, una redención personal, sino estamos hablando de un sujeto que llegó a estar en la cima. Alguien que está grabado eternamente en la historia del wrestling y que lo más probable es que lo recuerden como uno de los mejores de la historia. Y que sin embargo, el Kenny Omega actual no es ni la sombra de lo que fue The Belt Collector o The God of Wrestling. No es ese Kenny Omega ahora, obviamente hablando completamente en kayfabe. Porque a lo largo de todo el año ha pasado que Kenny Omega ha perdido los duelos importantes. Perdió su lucha contra Andrade cuando Andrade apenas acababa de llegar. Perdió su lucha contra Swerve Strickland, su primera lucha contra Swerve Strickland. Perdió su lucha contra Maxwell y venía en esa tendencia negativa en la que Kenny, después de que vuelve de su problema de diverticulitis, no podía volver a tener esa aura, por ponerle un nombre, esa aura de momentos importantes, ese sentimiento de que era Kenny Omega y por ser Kenny Omega podía ganar el combate, sino que ahora genuinamente tenía que tener bien pensadas sus estrategias, ya no podía infravalorar a ningún rival y es el error que comete Kenny Omega al inicio del combate, porque sigue pensando que Zack Sabre Jr. es el mismo Zack Sabre Jr. que enfrentó en 2018. Y no podría estar más equivocado, porque este Zack Sabre Jr. ya viene con una carrera bien establecida, viene siendo un luchador que es ex campeón IWGP, como ya mencionamos, ganador de G1 Climax, le ganó un combate a Bryan Danielson, y eso es algo que Kenny Omega no puede ignorar, y que por eso no puede tomar a este rival a la ligera. Él intenta dominarlo mediante su propio estilo, él intenta jugar el juego de Zack Sabre Jr. de usar un wrestling técnico, y a pesar de que Kenny Omega sigue siendo maestro de wrestling técnico, porque eso nunca va a cambiar, porque es Kenny Omega, no está al nivel de este Zack Sabre Jr., porque este Zack Sabre Jr. ya es un luchador consolidado como posiblemente el mejor luchador técnico de la historia. Es entonces que Kenny Omega tiene que entender que ya no es el Kenny Omega de 2015, 2016, 2017, 2018, ese Kenny Omega que le había ganado a Kazuchika Okada, ese Kenny Omega que era completamente invencible, sino que era un por así decirlo, por ponerlo de alguna manera, un mortal. Kenny Omega había perdido toda esa aura de invencibilidad. Obviamente seguimos hablando dentro del kayfabe, pero había perdido toda esa aura de invencibilidad y había pasado a ser un luchador que podían derrotar. Y en eso consiste la redención de Kenny Omega, de entender sus nuevas limitaciones, aprovechar las capacidades que aún le quedan, porque Kenny Omega sigue siendo uno de los luchadores más talentosos del planeta entero, si no es que el más, y agarrar un último aire en su carrera y una última oportunidad para demostrar que aún puede ser campeón mundial, aún está hecho para los momentos importantes, y el comienzo de esa redención empieza en la lucha contra Zack Sabre Jr. Por eso incluso que a lo largo del combate Kenny deja esa actitud no presumida, pero sí una actitud de soberbia frente a Zack Sabre Jr., una actitud de no tomarse en serio al que es un reto muy difícil dentro de su carrera, y pasa a respetarlo, pasa a entender su forma de lucha y, más importante de todo, pasa a tomarlo en serio. Y ahí es cuando Kenny Omega gana el combate, porque Kenny Omega dentro de todo sigue siendo mejor que Zack Sabre Jr., pero ya entendiendo y teniendo una estrategia y entendiendo qué es lo que lo hace fuerte y cuáles son sus debilidades. Es por eso que Zack Sabre Jr. también pierde el combate.
Porque, y a lo largo del 2026, Zack Sabre Jr. tiene una constante en cuanto a los combates que él pierde, en especial los singles. Y de hecho les recomiendo mucho la lucha contra Shota Umino que tiene en la New Japan Cup, que explora de mucha mejor manera esta idea, pero siempre sale ese momento en el que Zack Sabre Jr. peca de presumido, en el que él se siente en control del combate y peca de soberbio, peca de no tomar en serio a su rival o pensar que ya ha ganado, y eso es lo que le termina costando la derrota. Le pasó contra Shota Umino, en el que todo el combate se la pasa humillándolo de manera verbal, humillándolo de distintas maneras, no tomando en serio un Shota Umino que venía en un camino ascendente, en un camino en el que él quería demostrar que ya no era un luchador medio pelo, no era el luchador que había enfrentado a Zack Sabre Jr. en Wrestle Kingdom 19, y por ende tenía la capacidad de derrotar a este Zack Sabre Jr. Y lo mismo pasa con Kenny Omega, siente que lo tiene dominado, y sin embargo cuando Kenny por fin toma en serio, por fin comprende el rompecabezas que es Zack Sabre Jr., es cuando ya es muy tarde para el británico y acaba perdiendo la lucha. Por estas razones que es el mejor combate de la noche. Una historia sencilla que se puede relacionar con bastantes aspectos de los personajes de ambos. Es una historia que se cuenta de inicio a final de manera lenta, se va cocinando de manera lenta dentro del ring. Y es un estilo que a mí me encanta, porque cuando tú cocinas una historia de manera lenta, de manera progresiva, el final es espectacular y se siente como todo el viaje, de inicio a fin, de campana a campana, ha valido la pena. Ahora pasando a la siguiente lucha, qué bueno que estuvo el Moxley contra Bandido. Y de hecho venía siendo una lucha bastante improvisada porque según lo que salió, información que salió más tarde, se supone que el combate tenía que ser Callum Newman contra Moxley, pero oh sorpresa, am, acabó siendo Bandido porque Callum Newman se lesionó el hombre en Dominion. Y siento que igual la lucha funciona muy bien. Tienes un planteamiento sencillo. Tienes al Superface Bandido contra un Moxley que me recuerda a las viejas épocas de los de The Riders. Ese Moxley que era un poco más sanguinario, un poco más brutal, un poco este hijo de puta tiene cara de que me va a asesinar. Y acá yo debo elogiar la capacidad de versatilidad que tiene con su personaje Jon Moxley, porque el sujeto venía siendo en Dynamite quizá una de las 10 personas más agradables de la historia, es decir, tú no podías estar molesto con Moxley, era una cosita linda, daban ganas de besarle la peladita, y después entra este combate y se vuelve el mayor desgraciado de la historia, vuelve a ser el Moxley que ahogó a Bryan Danielson con una bolsa. Y durante todo el combate demuestra que puede hacer lo que sea necesario para mantener su título continental. Y de hecho ya lo había hecho bastante en su combate contra Will Ospreay en Dynasty, donde todo su juego, todo su combate se basa en trabajar el cuello de Will Ospreay. En este caso es, por así decirlo, afectar el orgullo de Bandido, más que el orgullo, su propia bondad. Bandido es una persona muy noble. Dentro de Kayfabe es una persona muy noble, seguramente es una persona muy noble en la vida real. En general, Bandido es alguien muy noble. Y Moxley juega bastante con eso, juega sucio con Bandido. Hace, por así decirlo, el trabajo de un heel clásico. Lo ataca contra las escaleras, contra la barricada, le rompe la máscara de una manera muy culera, por cierto, porque casi que se le ve todo a Bandido. Y esa es su manera de enfrentar lo que es Bandido dentro del ring. Porque si bien es verdad, Bandido demuestra mucha capacidad física. De hecho, por momentos se ve hasta superior a Jon Moxley. Moxley con estos juegos mentales, haciendo enfadar a Bandido, jugando con él de una manera en la que no pueda quizá tomar las mejores decisiones dentro de la lucha, termina ganando el combate por esto mismo, por jugar de manera más inteligente el combate, por entender de manera más inteligente el combate y por mantener la calma cuando debía mantenerla. Esa es en general la historia que te cuenta el combate, pero Moxley y Bandido lo ejecutan demasiado bien. Genuinamente los dos se entendieron de una manera tan especial, tan única, que el combate se sintió natural de inicio a fin.
no se necesitó rebajar el coeficiente intelectual de Bandido o alguna cosa por el estilo, porque ambos jugaron su rol de manera perfecta. Moxley como Twinner y esta vez actuando como Heel es espectacular, me parece genuinamente increíble cómo lo hace, porque sin desentonar de lo que venía siendo su personaje, logra armarte un combate y una narrativa dentro del propio combate que lo hace ver como el desgraciado más grande de la historia. Y por otro lado, Bandido es un face total, una persona que tiene todo el cariño del público y que aún así su propia nobleza lo hace caer por momentos y de hecho lo está manteniendo en esta racha negativa de combates en pay-per-views. Creo que lleva como 4 derrotas seguidas en pay-per-views. Por favor, basta con Bandido. Es por esto que yo creo genuinamente, Bandido está cerquísima de ser campeón mundial. Ya no solo el campeón mundial de Ring of Honor, que ese título se lo debieron quitar hace tiempo y subirlo directamente a AEW y que se queda haciendo cosas en AEW y que no vuelva a tocar Ring of Honor nunca más. Pero ahora sí siento que está muy cerca, se viene pronto, quizá no el título mundial como tal, quizá hay otras prioridades para Tony Khan, sin embargo el título continental, el TNT, aunque me parecería para él algo muy bajo, no, Bandido está para más, o el título internacional, lo que sea, pero Bandido está cerca de conseguir un título, yo lo sé, yo estoy segurísimo de ello, y apenas lo consiga, todos vamos a estar en el barco de Bandido. Para el siguiente combate y con el premio al combate más random, más surrealista de probablemente el año, Shota Umino contra Pac en un combate que nadie esperaba que sucediera. De hecho, el día que se anunció quedé sorprendido. No sabía qué esperar de un combate entre Shota Umino y Pac. Pero vamos por partes. Qué gran combate tuvieron Shota Umino y Pac. Todo se basa simplemente en un choque de estilos clásico. Pac tiene este estilo violento, despiadado, sanguinario, un estilo británico por ponerle un nombre, ese estilo de dar golpes fuertes, patadas fuertes y combinarlo con su estilo high flyer que ya tiene Pac desde hace tiempo, aunque lo ha reducido un poco. Por el otro lado tienes a un Shota Umino, casi se me sale decirle Yuyo Uemura, tienes un Shota Umino que viene de ser campeón, acaba de ser campeón global de New Japan, un Shota Umino que puede demostrar bastante y puede jugar el juego de Pac quizá con no un strong style prolífico, no estamos hablando de Nakamura, pero sí un estilo inspirado con cierto brebaje del strong style, cierta inspiración del strong style. Shota Umino demuestra que puede jugar ese juego de fuerza con Pac, que puede golpear igual de fuerte y que no necesita ser ese nivel de despiadado de ser una maldita bestia para poder ganarle a Pac. Entonces esos dos estilos chocan y chocan de manera muy buena. El combate se siente dinámico por bastantes momentos, se siente como lo que debería ser Forbidden Door. Se siente ese choque de estilos, que no estás viendo un alargamiento de una historia de AEW o una lucha de AEW con personajes prestados con distintas skins. No, genuinamente estamos viendo un choque de estilos en el que ambos se involucran en la cultura del otro y le intentan entender para poder así derrotarlos. Es por eso que este combate, de hecho, a pesar de que tampoco hablemos de un combate 5 estrellas, ni mucho menos, es un combate que me devuelve esa esperanza de que haya un Forbidden Door que sí sea Forbidden Door, un Forbidden Door que sí se centre totalmente en luchadores teniendo sus primeros intercambios o conociendo nuevos estilos, involucrándose en estos nuevos estilos. Es por esto que después salió Shota Umino, no me acuerdo si fue después o antes de Forbidden Door, diciendo, ¿saben qué? Si Yota Tsuji dice que el campeonato IWGP va a ser solo defendido en New Japan, cosa que entiendo, es mi deber como campeón global defenderlo afuera de New Japan contra quien sea, donde sea. Maestro, figura, es increíble. Yo les dije en el video pasado, súbanse al barco de Shota Umino. Yo ratifico mis palabras. Súbanse
al barco de Shota Umino, porque no se van a arrepentir. No se van a arrepentir de conocer a uno de los mejores luchadores japoneses de toda la industria. El combate acaba con la victoria de Shota Umino sobre Pac en un combate muy bueno. Y Jon Moxley viene a hacerle este careo. En general los Death Riders vienen a encararse con Shota Umino. Sé que Moxley y Umino tienen ahí historia pendiente, historia que tienen por comentar. Va a ser muy interesante si es que deciden continuar con eso. Pero llega el Ace, el maestro. Llega Hiroshi Malditas Tanahashi. Y a diferencia de su combate, del combate de Yo contra Douki, esta vez no vende humo. Esta vez, con solo su aura, desbanda a todos los The Riders. Al diablo los The Riders. Hiroshi Tanahashi llegó y ellos se van. Solo requirió el aura de un Tanahashi gordito para hacer que Jon Moxley se meara en los pantalones. El único problema es que la aparición de los The Riders implica una cosa. Hay cierto luchador que ya mencionó que quería el campeonato global y que está metido dentro de los The Riders. Y que de hecho, no sé cuándo salga este video, pero o ya se enfrentó a Shota Umino o se va a enfrentar a Shota Umino en el Road to G1 Climax. Ese luchador es Gabe Kidd. Y si Gabe Kidd llega a ganarle a Shota Umino en el Road to G1 Climax, yo no sé qué voy a hacer. Yo me voy a comprar un pasaje a Japón. Yo voy a agarrar un arma. Y voy a grabar un narcovideo con Gedo. Porque tú no puedes hacerle esto a un talento como Shota Umino. Y menos por alguien como Gabe Kidd. O sea, Gabe, no mames, Gabe Kidd. Lo peor es que sale ahora que el plan original de este combate era Gabe Kidd contra Shota Umino. Y que no se pudo dar por problemas de visa. Llego a enterarme de que Gabe Kidd siquiera roza el título global. Siquiera puede tocarlo, siquiera cruza su cintura por al menos un milisegundo. Y como mínimo, deberían desollar a Tony Khan y a Gedo en el Madison Square Garden, mientras todos gitean a su alrededor. Pasando con el siguiente combate, tenemos que hablar seriamente del reinado mundial de Tekla. Yo tengo este cierto resentimiento con Tekla porque me cortó de raíz que me pareció el mejor reinado de AEW, el mejor reinado femenino de AEW que yo he visto, que es el reinado de Chris Statlander. También, o sea, yo no vivía el reinado de Toni Storm, entonces ahí estoy en debe, pero al menos de los que yo he visto, el reinado de Chris Statlander me parece un gran reinado. Sin embargo, Tekla no me parece que esté llegando a las alturas que pudo tener el reinado de Chris Statlander. Déjame me explico. Antes de que aparezca de AEW Defender a decirme que soy un maldito Fat Pillet, la WWE controla mi cerebro y que soy un maldito naco estúpido inculto del wrestling por no gustarme Tekla. Esta lucha contra Starlight Kid la sentí pesada. No sé cuánto habrá durado, seguramente unos 15, 16 minutos, pero la sentí casi de 30. Se me hizo muy pesada. Y se me hace raro siendo las dos luchadoras genuinamente talentosas. Starlight Kid es una luchadora talentosísima, de lo mejor que tiene Stardom en sus filas. Y Tekla es una de las mejores luchadoras femeninas que hay en AEW hoy en día. Y sin embargo, no sentí que hubiera tanta química como debería haber habido. Eso es un trabalenguas horrible, pero no había tanta química entre las dos. No sentí que se comprendieran de buena manera. No sentí nada de eso. Se sintió un combate que, llegados a cierto momento, solo era un movimiento tras otro de manera casi mecánica. Estas son percepciones mías. Ok, no estoy diciendo que, repito, el combate no ha sido malo, ha sido un buen combate. Y de hecho, este es creo que el combate de que voy a hablar de manera más sesgada, porque eran las 10 de la noche, yo tenía encima como 500 trabajos de universidad y sueño, mucho sueño, entonces
quizá traspasé mucho de mi mal humor a este combate y no le estoy dando el mérito que posiblemente se merezca. Y seguramente otro día, mucho más adelante, lo vuelva a ver y no sé, diga Tecla contra Starlight Kid es el de los mejores combates femeninos de la historia de WWE. No creo, pero sí podría realzar más la figura de este combate que, al menos en mi primera visionada, y yo siento que este es el punto de las reseñas, del punto de estos videos, es un poco sacar dentro de mí todos esos pensamientos que tengo sobre estos combates, sobre estos eventos, y quiero expandir esto en el canal un poco más a cosas más generales o más allá de un tiempo determinado. Estoy yendo por las ramas, el punto es, siento que esta es mi opinión de mi primer visionado, de mi primera vez viendo Tecla contra Starlight Kid, y lo sentí una lucha pesada, una lucha que no pude disfrutar quizá como debería haberla disfrutado. Entonces me fijé en cosas estúpidas. Uno, ¿qué entradón tiene Tecla? Después de todo lo que dije, después de toda la jarana que solté de Tecla, que sí, que estoy medio ardido porque le quitó el campeonato mundial a Chris Statlander y a mí me gusta mucho Chris Statlander. ¿Qué entrada tuvo? Oye, eso se vio muy genial, las bailarinas con el fuego y Tecla apareciendo. Eso es aura, no Jinder Mahal. Tecla es aura. Segundo, Taro Kada tiene un problema serio con que una austriaca rubia venga y lo maltrate. No, genuinamente tiene un problema serio. Yo no sé por qué cada vez que aparece Tecla, Taro Kada tiene que salir humillado de alguna manera. Y ni siquiera puedo quejarme con alguien porque estoy segurísimo que es algo que el propio Taro Kada ha pedido personalmente. Llamada con Tony Khan. Hola Tony, ¿cómo estás? ¿Sabes? Necesito que me prestes a Tecla un rato. Sí, necesita ahorcarme y arrancarme el cuello. Es importantísimo para el show. Why? Taro, ¿por qué? Parpadea si necesitas ayuda. En general el combate estuvo bien, estuvo muy funny, muy divertido. Por momentos sí se me hizo bastante pesado, bastante no puedo seguir viendo esto y de hecho después de ese combate le paré al pay-per-view y me fui a dormir. Y gracias a Dios porque el siguiente combate era Kofi Cage contra los The Dogs. Entonces, ¿sabes qué? Vamos directamente a Kofi Cage contra The Dogs. Si pudiera otorgar un premio al combate más innecesario e insufrible de todo el pay-per-view, seguramente se lo daría a Kofi Cage contra The Dogs. ¿Por qué? ¿Por qué Tony Khan creyó que era una increíble idea meter a Kofi Cage contra Clark Connors y David Finlay? Si Kofi Cage habían funcionado hasta este momento es porque tenían a otro equipo que pudiera cargarlos. Tanto en materias de wrestling como en materias de psicología, como en materias de lo que sea que haya dentro del ring, y Kofi Cage simplemente se iban a encargar de entretener al público y hacer cosas de Kofi Cage. Funcionó en su feudo contra FTR, y sin embargo, acá tenías a otros sujetos que tampoco pueden hacer lo que se supone que en lo que deberían cargar a Kofi Cage. Yo tengo bastantes problemas con David Finlay y Clark Connors como tag team. No tienen esa relación, esa química para hacer un tag team. Se siente como esos capítulos de SmackDown en los que siempre para el main event agarran como que a dos luchadores aleatorios de la escena main eventer y los mandan juntitos a luchar y simplemente tienes una lucha 3.5 estrellas rara. Ya bueno, así se sienten todos los combates de The Dogs porque ni David Finlay ni Clark Connors se pueden entender bien. ¿Ok? Y esto se traslada a un combate medio larguillo, medio más o menos, en un pay-per-view importante de AEW. Entonces, se siente pesadito, se siente sin importancia, se siente como que, ¿por qué me están haciendo ver esto? Entonces, hay pocas cosas destacables de combate. Una de esas cosas es
Mamita linda, Cage aún lo tiene. Podré rajar todo lo que quiera de Cope, de Dogs, pero si hay alguien a quien no pienso dejar que toquen jamás, es Christian Cage. Yo no he vivido el Prime de Christian Cage, yo no he vivido lo que fue Christian Cage en su época, que seguro fue algo muy importante, y en general Kobe y Cage en su época fueron muy importantes. Sin embargo, es increíble cómo casi con 50 años el cabrón se sigue moviendo bastante bien, sigue entendiendo los preceptos de wrestling bastante bien, y en general es un gran luchador con casi 50 años. Unk still got it. Yo le tengo mucho respeto a Christian Cage, y de hecho es gran parte de lo único positivo en este combate. Christian Cage moviéndose bien. Sin embargo, el combate sigue la misma fórmula que todos los combates de Cage y Cobb. Cage empieza, se chingan a Cage durante todo el combate, a veces hace ofensiva, a veces no. Cobb entra, hace un spear, se mueve bien, hace movimientos tag team, ganan. Esa es la fórmula de todos los combates de Christian Cage y Adam Copeland. Y yo no me quejo, o sea, puede funcionar bastante bien. Funcionó bastante bien con FTR. Bueno, solo funcionó bastante bien con FTR. No, iba a decir otra cosa, pero sí, solo funcionó con FTR. Es increíble, puta madre. Entonces, ese sentimiento formulaico del combate lo hace sentir lento, lo hace sentir pesado, lo hace sentir sin importancia, lo hace sentir como que, ¿por qué estoy viendo esto si ya viste un combate de Cage y Cobb, los has visto todos? Y encima tienes al The Dogs. Dios, qué facción más pajera son los Dogs, en serio. No puede ser que alguien con el talento que tiene David Finlay, porque cuando se motiva, cuando sí tiene ganas de trabajar, David Finlay es un gran luchador, esté metido en una facción con Gabe Kidd y Clark Connors. Sin ofender a Clark Connors, ofendiendo totalmente a Gabe Kidd, no están ni al talón de nivel de talento que David Finlay. De hecho, David Finlay debería estar en la escena midcard, luchando quizá por el TNT, o una upper midcard de estilo Tommaso Ciampa, cambiando entre el TNT o el campeonato mundial, porque ese es el talento que tiene Gabe Kidd, puta madre, que tiene David Finlay. Sin embargo, lo tenemos atrapado en el vortex de The Dogs, y tener que ver a este David Finlay, no, quizá no desmotivado, pero sí que se nota con bastante paja, no siendo el David Finlay que en New Japan te sacaba con batazos contra el rival indicado, sino un David Finlay de que no esperas nada y aún así te decepciona un poco. Entonces, The Dogs como facciones insufribles ni siquiera tienen el aura de llamarse War Dogs, no solo son The Dogs. Y tengo que aguantar a Clark Connors. Bueno, Clark Connors está bien. Tengo que aguantar a Gabe Kidd. Entonces, todo este rant fue para decir: Dios santo, no aguanto ver a Gabe Kidd en la misma pantalla que Clark Connors y David Finlay. Y David Finlay y Clark Connors hacen un muy mal equipo. Ambos deberían estar por separados. O por tríos, no sé qué hacer con The Dogs. O si sabemos. Porque vamos a lo importante de este combate. Puro flor ha sido hasta ahora. Jay White ha regresado. Dios, tantas veces te pedí una. Tantas veces te pedí una. El regreso de Jay White fue algo que totalmente no esperaba. Después de tantas veces, de tantas veces que el cabrón decía: ok, you ready? Yo ya esperaba que, no sé, al día siguiente saliera noticia: Jay White efectivamente ha fallecido. Pero no. En Forbidden Door, después de un año de estar fuera, Jay White ha regresado a continuar su historia con David Finlay. La cosa buena, podríamos decir, es que pues David Finlay por fin tendrá ese momento de demostrar que sí puede ser más que hay un miembro de una facción toda pitera, en el que ninguno de los miembros tiene relevancia dentro de AEW. Por otro lado, Jay White puede tener por fin este camino a demostrar que
puede ser un main eventer y no el cabrón del que todos los main eventers se burlan, en especial en combates humillantes, como contra Billy Gunn o contra MJF. Entonces, los dos tienen mucho que demostrar dentro de este feudo. Mi único problema es que por esa misma situación no siento que el feudo debería haberse dado ahora. Porque un feudo que normalmente, por ejemplo, en New Japan sería una de las historias principales o muy a seguir dentro de la programación, esta vez se siente como algo secundario. The Dogs, por más que Tony Khan lo ha intentado y lo ha intentado, es que cada rato lo ponía en el semi-main event. Por más que lo ha intentado, no ha pegado. No se siente una facción importante. Por más que haya gente a la que le guste, se siente como una facción quizá un poco de relleno. Y Jay White está volviendo de una lesión de un año en la que hasta ahora su carrera dentro de W no pudo consolidarse como main eventer. Entonces tienes a dos luchadores que en cualquier contexto estarían en los focos más grandes, importantes de una compañía, pero en este contexto, justamente en este contexto en el que se hallan, ambos se sienten en un rol secundario, en un papel secundario. Espero que me callen la boca y los dos puedan crear una gran historia y unos grandes combates, pero siendo sinceros, siento que no se les va a prestar la atención que los dos se merecen. Pasando al siguiente combate, Mercedes Moné contra Maya Ward, donde Mercedes Moné se corona por segundo año consecutivo como campeona Owen Hart. Qué gran combate ha sido Mercedes contra Maya Ward. Quizá a mí no me gustó tanto como a los demás. Yo le puse 4 estrellas y he visto calificaciones de 4.75 incluso. Sin embargo, no voy a negar que ha sido un gran combate. Un muy buen combate. La historia es sencilla. Tienes a una novata como el Maya World dentro de este mundo y una Mercedes Moné que no solo ya ha sido campeona Owen Hart antes, sino que ha estado en los planos titulares, ha sido la Mercedes 12 títulos, ha sido de todo. Es decir, Mercedes Moné tiene experiencia suficiente en momentos importantes. Y van jugando con esa cuestión. Mercedes Moné viene muy confiada ante una Maya World que inicia insegura y que sin embargo con este sentimiento de querer demostrar que efectivamente no es lo que Mercedes piensa de ella, no es una mala luchadora y de hecho puede ganar a Mercedes Moné, es que va entrando en calor dentro del combate y más allá de eso va demostrando y va contrarrestando la ofensiva de Mercedes Moné. Maya quiere demostrar que está a la par de Mercedes Moné. Sin embargo, la cuestión acá es que a lo largo del combate, My World en general va poco a poco disminuyendo y dominando a Mercedes Moné de cierta manera. Y a pesar de que Mercedes, claro que se respalda bastante su experiencia, intenta defenderse mucho en su experiencia, la juventud de Maya World y toda la innovación que trae con ella la sobrepasan por bastantes momentos. Es entonces en el que llegamos a una llave de la que nunca me acuerdo su nombre, que Maya le hace a Mercedes, que justo al momento de que Mercedes está llegando a la cuerda, lanza una patada a la cuerda para volver al centro del ring. Sin embargo, Mercedes aprovecha esto para hacerle la misma llave a Maya y acaba eso con el combate, porque a pesar de que Maya sí se libera de esta llave, ya está disminuida, ya está cansada, ya a pesar de tener todo ese ímpetu de otra vez querer demostrar que está a la par de Mercedes Moné, su cuerpo le dice basta. Y ahí es cuando Mercedes aprovecha, que sí guardó bien sus energías, que sí logró resistir todo el castigo para soltarle una última ofensiva a Maya Ward que la termina acabando. Es una historia sencilla, pero muy bien lograda, muy bien contada. A mí me gusta bastante. Y tenemos a Mercedes Moné como campeona Owen Hart. No sé si Tecla vaya a llegar a All In como campeona. Lo más probable es que no. Lo más probable es que lo pierda en Redemption. Porque no veo a Tony Khan haciendo una heel contra heel en All In. Entonces el panorama de la división femenina en general se ha puesto muy raro.
anunciaron un Casino Gauntlet para creo que fue Beach Break o sí fue para Beach Break por el campeonato mundial femenino de IW. Entonces, dependiendo de quién gane, muchas cosas pueden pasar. Pueden pasar demasiadas cosas. El camino de Mercedes Moné como campeona a Owen Hart no es seguro. No sabemos lo que puede pasar. Lo que sí sabemos es que sea quien sea la rival, si sea Tecla, si sea una Willow Nightingale que ha regresado, ya sea, no sé, Chris Statlander o Tony Storm regresa o quien sea, yo sé que Mercedes va a dar un combatazo. Pasando al semi-main event, la lucha en jaula de 12 hombres. Cielo santo, qué lucha más divertida. Creo que lo que le da la característica principal de este combate es Dios, cómo me divertí viendo esto. Porque en este combate, al igual que como ha buqueado Tony Khan todos estos combates entre muchos hombres que están llenos de caos y movimientos, es que primero prioriza lo que viene siendo la diversión. Y la diversión no solo viene del lado de la violencia o de ver a un montón de hombres haciendo cosas estúpidas, sino que también viene en cierto lado de la ridiculez. El Stadium Stampede de este año en Double or Nothing tiene segmentos como fucking Jack Perry usando un puto camión para atropellar a Mark Davis. Y eso es chistoso, eso se ve gracioso. O por ejemplo Andrade siendo engañado por Luchasaurus disfrazado de mujer. Eso es gracioso, es ridículo. Eso te aporta al combate de cierta manera porque te baja no sé si te baja la tensión, pero te agarra desprevenido. Y te genera una carcajada, te genera interés, te genera diversión, te da gratificación. En este combate tenemos momentos como Kyle O'Reilly atacando a uno de los miembros de la Don Callis Family con una puta NES. Kyle O'Reilly se sacó de una mochila NES y empezó a golpear a todos con la NES. Y no es un ratito, Kyle O'Reilly se agarra rato de la NES para golpear a más gente y a más gente y a más gente y a más gente. Segundo, ¡viva los cooling breaks! En honor al mundial, Orange Cassidy decidió hacer un cooling break, pero con naranjas. Y después le exprimieron una naranja en los ojos a Kyle Fletcher, pero bueno, está bien. Lo importante es el cooling break. Y todos comieron su naranjita y por eso nadie se deshidrató en medio del combate. Tercero, ¿qué mierda hacía Lio Rush en una maleta? Hay un momento de la lucha en la que sacan como que una bolsa que supone que debería estar llena como que de artículos de golf o de hockey. El punto es que Roderick Strong la saca y la vuelve a meter bajo el ring. Y cuando la vuelven a sacar, los miembros de la Don Callis Family deciden abrirla. Y está ahí dentro Lio Rush, que se chinga a todos a su madre. Y genuinamente eso fue muy divertido en general. Como dije antes, es un combate muy divertido y lamento si estoy hablando un poco estoy hablando de relativamente poco de la narrativa general, pero quiero que queden claro que es un combate muy, muy, muy divertido y esa es lo especial de este combate, que se te hace muy divertido, que se te hace muy ameno a pesar de que dura casi 30 minutos, porque te saben mantener entretenido, saben cómo no aburrirte. Pero yendo a las cosas importantes, Andrade traiciona a la Don Callis Family. Su odio por NJF pudo más, su amor por las latinas pudo más, y Andrade sale de esa facción que ya tiene como 500 personas. Por un lado es bueno porque le das espacio a respirar a la Don Callis Family. Las salidas de Takeshita y Andrade pueden funcionar para darle otro enfoque a luchadores como el Clon, como Volador Jr., como Kyle Fletcher, como Kazuchika Okada, incluso los que se quedaron y están desde antaño, como por ejemplo Brian Cage. Puedes darle mucho más el foco a ellos en vez de centrarte en Andrades o Takeshitas que con o sin la Don Callis Family pueden funcionar muy bien. Bueno, Okada y Fletcher también. El tema con esto es que no sé qué diablos va a pasar con Andrade. El punto de que Andrade estuviera en Don Callis Family era tener un manager. Ese manager era muy bueno, se llamaba Don Callis y en general hizo espectacular su trabajo porque le dejó a Andrade solo una tarea, lucha bien chingón. Y eso es lo único en lo que es bueno Andrade, luchar de puta madre.
Entonces, ahora sin un manager, lejos de la Don Callis Family, yo no sé qué va a hacer Andrade. Porque inglés ya vemos que le falta. Entonces, no sé muy bien qué es lo que podría hacer Andrade o si se va a adaptar a estos tiempos en los que pues ya no tendrá un manager. Habría que verlo en el futuro, pero por ahora estoy emocionado de que Andrade, no sé si haga un face turn, creo que lo hizo en el Dynamite de hace poco, pero abandonó la Don Callis Family y por ende tienes más libertad ya no de estar incluido en estas dinámicas grupales de la Don Callis Family, porque todos los putos pay-per-views parece que todos tienen que chingarse a alguien de la Don Callis Family, sino que genuinamente puede explorar más allá de sus horizontes y enfrentarse a gente muy chingona. Y de paso puede pasarse a New Japan. Va ahí de pasadita, no tengo ningún problema. Ahora sí, centrándonos más en la lucha en jaula. Cielo santo, la jaula estaba de adorno. Solo puedo recordar dos spots importantes de esa jaula. Una es Brian Cage golpeando contra las paredes a Roderick Strong, me parece que era. Y la segunda es Kevin Knight muriendo electrocutado en la jaula. Y las dos se olvidan bastante rápido, bastante... ¿Por qué? Se supone que tienes una lucha en jaula, en la que vas a meter a 12 personas en una jaula agarras a golpes. ¿Por qué demonios no usas la jaula? Es lo que me cuestiono yo. ¿Por qué no usarías la jaula? No sé por qué. Tony Khan prefirió que usaran mesas, que usaran sillas, que usaran de todo, que se dieran la madre, que usaran naranjas, todo excepto la jaula. Y yo por eso no puedo poner de esta lucha quizá como una de las mejores del año, porque la función principal de una lucha en jaula es que conviertas a la jaula en parte de tu narrativa, que la jaula sea parte del combate. Y si tienes a lo mucho 2 o 3 spots en una jaula, entonces no me pongas nada. Mejor dame otra cosa. Mejor déjalos al aire libre y que se sigan pegando y pon esto Stadium Stampede. La jaula estaba de adorno. Ya para el main event, quizá el combate más polémico de toda la noche. Swerve Strickland contra Will Ospreay. La historia te plantea una cuestión bastante sencilla, pero que es parte del arco narrativo de Will Ospreay. Will Ospreay trata de mostrar que es diferente, que ya no es el Will Ospreay de años pasados, al que solo había una regla para ganarle. Chingale el cuello a Will Ospreay. Tip para ganar a Will Ospreay hasta antes de Dynasty 2026. Chingale en su cuello. Si le das bien duro en su cuello, cae. No importa lo bueno que sea. Y Swerve aplica ese tip. Trabaja durante todo el tiempo el cuello de Will Ospreay. Solo que esta vez Will ya no es el mismo Will Ospreay del año pasado. Ya no es el Will que es un pecho frío. El cabrón que en momentos importantes, cuando se trata del título mundial, no le alcanzaba. El año pasado, la final de Owen Hart fue Will Ospreay contra Hangman Adam Page en una historia de redención contra la ascensión de una nueva estrella. Esta vez Will Ospreay ya no quiere repetir la misma historia. Demuestra que ya no depende de sus piruetas y de sus saltos, sino que puede ser despiadado y hacer las cosas que son necesarias para poder ganar lo que quiere, y eso es algo que aprendió de los Dead Riders. El tema es que no se está enfrentando a Hangman Adam Page esta vez, se está enfrentando a alguien que es 10, 15, 20, 30, 50 veces más despiadado que Hangman. Esta versión de Swerve Strickland no tiene miedo a hacer lo que sea necesario para ganar. Un planteamiento similar, una filosofía similar. Y es acá cuando Will Ospreay tiene que demostrar no solo que es tan despiadado como Swerve, como para ganarle, sino que además tiene que recurrir a su talento. Es por eso que por ratos de la lucha no usa esas movidas que le enseñaron los Dead Riders, no usa llaves, no entra en ese círculo de lucha, sino que usa sus movidas aéreas, las combina, las va intercalando de buena manera dentro de la propia lucha. Y la lucha se cuenta de manera genial, es muy genial, los dos personajes funcionan de manera genial, solo que no acaba. Esta lucha es la más polémica por una simple razón.
no acabó. Y no es que no haya acabado, no es que no haya habido un ganador, el ganador fue Will Ospreay. No acabó en el sentido de... Hay un momento en el que Will Ospreay deja hecho mierda a Surf Strickland. Que lo deja tirado en el suelo y cuando este se levanta, le mete un Hidden Blade y todo el mundo pensaría que ahí acabaría el combate. 1, 2, 2.99, ¡pam! Levanta su brazo Surf Strickland y sigamos con esta mierda. Bueno, a mí no me molestó tanto. No es como si fuera algo nuevo dentro de la programación de AEW. No es como si fuera algo nuevo, por ejemplo, en combates de Surf Strickland. En el Surf contra Kenny de Dynamite, uno de los mejores combates del año, pasa lo mismo. Entonces no me molestó tanto. Volvimos, hay una serie de movimientos. Hay un momento en el que Will Ospreay le vuelve a hacer un Hidden Blade a Swerve, pero esta vez lo combina con... no sé muy bien cuál es el nombre del movimiento, pero básicamente lo agarra y como que da una vuelta, un torniquete y lo tira al suelo. Me expliqué hasta el orto, pero me entienden, creo. Entonces, 1, 2, 2.99, se levanta Surf Strickland y seguimos esta mierda. Y ahí es cuando yo ya me empiezo quizá a cansar un poco. Porque no es que no se sienta real. He visto muchas críticas a este combate por el sentido de se siente real, esta épica es innecesaria o yo no busco que wrestling sea un combate de anime y yo puedo estar de acuerdo con algunas o con otras no. Yo no lo busco tanto yo no lo enfoco tanto en ese punto. Yo siento que mi problema más con esta parte, con esta sección, es que sobra. Y sobra bastante. Porque el resultado no iba a cambiar. Osprey iba a ganar de todas maneras. Y la historia ya estaba contada. Tienes todos estos minutos de épica, de momentos épicos, de oh wow, Will Ospreay se levantó al 1 del House Call. ¿Por qué? Y genuinamente es un constante. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos alargando el chicle? Ya contaste la historia que querías contar. ¿Por qué seguimos con esto? ¿Por qué de la nada Will Ospreay dejó ese estilo metódico y despiadado y pasó a soltarse como que un chingo de movimientos porque sí? ¿Por qué? Y así hasta que acaba la lucha y no lo considero insufrible como quizá muchas personas lo consideran, pero sí considero que es innecesario. Y me quedé con una cara de ¿por qué? Durante lo que restó de lucha. No porque me parecieran malos momentos, sino porque repito, otra vez, es que me estoy repitiendo. Así de innecesaria se sintió. Podías acabar la lucha o con el primer Hidden Blade o con ese Hidden Blade con un torniquete después. Pero alargarle este punto para acabar con el mismo resultado, para redundar en la historia que ya habías contado, porque eso fue un momento de redundancia, e incluso afectarlo un poco, porque Will Ospreay pasa de ese Will Ospreay sangriento, sádico, bueno, más que sádico, despiadado, que hace lo que sea para ganar, al Will Ospreay del año pasado. Y ahí es cuando tu idea de la historia no calza con lo que estás presentando. Siento que si me hubieras presentado esto antes del final de Hidden Blade o lo hubieras puesto en pequeñas dosis por bastantes momentos de la lucha, se hubiera sentido mejor. A pesar de que haya gente a la que no le gusta. Y eso ha sido AEW Forbidden Door, un evento extraño. Más que decir que fue bueno o malo, que bueno, yo les diría que fue un gran evento, también lo sentí bastante extraño. Si bien es verdad que estamos paulatinamente regresando al concepto de Forbidden Door después de que el año pasado la puerta prohibida directamente ni se abriera, aún hay cosas por mejorar y hay muchos combates con decisiones que tú miras raro. Ese final de Will Ospreay contra Swerve Strickland. No usar la jaula en la lucha en jaula. ¿Por qué The Dogs siguen apareciendo en los pay-per-views y Tommaso Ciampa nunca tiene un combate singles en pay-per-view? ¿Por qué será? AEW está en un gran año. Eso es innegable. La seguidilla de pay-per-views que ha tenido me parece cuanto menos
alucinante. Porque no es normal que una empresa te meta 4 pay-per-views de una calidad tan grande como lo ha hecho este año AEW. Sin embargo, hay que mirar algunas decisiones con la lupita. Yo me quedo contento con este pay-per-view. Me hubiera gustado quizá ver más enfrentamientos interpromocionales. Sin embargo, no creo que haya ninguna queja. Siento que presenta bien las condiciones